Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a resolver el examen de química de las PCUNET que ha sido hoy de mayo de 2024. Vamos a la primera parte. En este vídeo vamos a hacer la parte de preguntas tipo test. Entre los siguientes grupos de números, ¿cuál de ellos corresponde a números cuánticos que definan orbitales atómicos con diferente energía? Recordar que los orbitales que marcan la energía de un elemento sería el número cuántico principal y el secundario, porque el magnético hace referencia a la orientación. Entonces, recordar que el orbital atómico tiene esos tres números cuánticos y de acuerdo con los valores que puedan tomar. Vamos a ver si hay valores prohibidos. La respuesta aquí correcta sería la C, pero la A no sería correcta, porque el número cuántico secundario nunca puede ser negativo, tiene que ser positivo. Por lo tanto, esto es un valor prohibido y entonces entre estos dos pares no podría ser. En el siguiente par tenemos aquí un número secundario, que tenemos un negativo. No existen los números secundarios negativos, así que la respuesta correcta sería la C, porque aquí los valores serían valores que serían permitidos, ¿no? Fijaros, número cuántico principal es un 3, el secundario podría ser un 2, por lo tanto el magnético, que es el que tiene la orientación, sería pues menos 2, menos 1, 1, 0, 1 y 2. Y en el segundo par, pues tenemos número cuántico principal es un 2, el secundario podría ser un 1 y el magnético podría ser pues menos 1, 0 y 1. Así que el único que tiene valores que están permitidos sería la opción C. Entonces la opción C sería la opción correcta. Pasamos al siguiente problema. Problema 2. Sobre los siguientes compuestos indica de manera la respuesta correcta. Te dice que ninguno presenta enlaces covalentes, solo el flúor presenta enlace covalente, solo el difluoruro de oxígeno presenta enlace covalente y el flúor presenta enlaces covalentes y los tres presentan enlaces covalentes. Bueno, en este caso el fluoruro de litio es un compuesto iónico. Este compuesto sería un compuesto covalente y este sería un compuesto covalente. El difluoruro de litio sería un enlace covalente y el flúor sería un enlace covalente. Así que la respuesta correcta sería solo el difluoruro de oxígeno y el flúor tendrían enlaces covalentes. La respuesta correcta es la C. Vamos al siguiente. El siguiente es de entalpía. Nos dan las entalpías estándar del oxígeno, metano, aunque el oxígeno no tiene entalpía, que es 0, metano, agua líquida, dióxido de carbono, y nos dan estos valores. Y nos piden calcular las entalpías de combustión del gas metano. Bueno, pues vamos a hacer la reacción del gas metano. Gas metano reacciona con oxígeno, gas, para dar lugar a CO2 más agua. Aquí lo que tenemos que hacer es ajustar nuestra reacción química. Tenemos un carbono, aquí tenemos 4 hidrógenos, así que vamos a poner aquí un 2. Y entonces aquí serían, pues contamos el número de oxígenos posibles, que serán 2 y 2, serían 4, así que pondremos aquí un 2. Esa sería la reacción ajustada. Así que vamos a calcular la entalpía estándar de combustión o la entalpía de combustión de la reacción, que será el sumatorio por el número de moles de las entalpías, de los coeficientes estequiométricos de las entalpías de formación de los productos, menos el sumatorio de las entalpías de formación de los reactivos. Bueno, pues esto sería la entalpía de combustión, sería igual a la del CO2, que la del CO2 sería 394 Kelvin, más la del agua, que sería menos 286, pero multiplicado por 2, porque hemos puesto un 2 de coeficiente estequiométrico, menos la entalpía de formación del metano, porque el oxígeno sería 0, menos 75. Y entonces procedemos a hacer este cálculo. Si hacemos este cálculo, pues tendríamos que calcular esto y esto sería de la siguiente manera. Tendríamos que menos 394 más menos 286 por 2, cerramos paréntesis, menos 75 nos daría que la entalpía de combustión es de menos 891 kilojulios, así que la respuesta correcta sería la opción C. Vamos al siguiente problema. Siguiente problema, o pregunta tipo test. En este caso, si consideramos un conjunto de radiaciones del color verde, rojo, verde, amarillo y azul con las longitudes de onda de 700, 530, 575 y 460 nanómetros respectivamente, indique la respuesta correcta. Bueno, aquí te dice que la energía de la roja es mayor que la energía azul, que la energía de la verde es mayor que la energía amarilla, que la frecuencia azul es menor que la frecuencia de verde, que la frecuencia de roja es mayor que la frecuencia de amarilla.
Bueno, en realidad esto es una pregunta más de física que de química, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que tendríamos que pensar es que a mayor longitud de onda, menor es la energía asociada al fotón. Entonces el primer color que vemos es el violeta, que va desde los 400 hasta los 450 nanómetros y es el más energético porque tiene una longitud de onda más corta. Entonces después del violeta va el azul, el verde y el amarillo, el naranja y por último el rojo, que es el menos energético. Así que la respuesta correcta en este caso sería la opción B, la energía verde es mayor que la energía amarilla. Vamos a la siguiente pregunta. Dada la siguiente reacción, agua-gas más monóxido de carbono-gas más dióxido de carbono más hidrógeno, para la cual la K sub C es 0,2 a 1473 Kelvin, ¿cuál es el valor de K sub P a la misma temperatura suponiendo que se cumple la ley de gases ideales? Es decir, moles, todo eso en condiciones constantes y ideales, ¿no? Bueno, aquí vemos que lo primero y principal es que tenemos la K sub C y tenemos que calcularnos la variación. La variación es 2 menos 2 va a ser 0. Eso significa que el equilibrio es independiente del volumen de la vasija, pero también significa que si K sub P es igual a K sub C por R por T elevado a la variación de moles gaseosos y la variación es 0, eso significa que esto es 1, así que K sub P será igual al valor de K sub C. Así que la respuesta correcta, si K sub C es 0,2, a esa temperatura K sub P será también 0,2. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta 6. Se prepara una pila electroquímica estándar con los siguientes electrodos, de cobre y de hierro. ¿Y cuál de las especies actúa como agente oxidante y cuál como agente reductor? Muy bien. Como tenemos una pila, nosotros sabemos que una pila, la energía libre de Gibbs va a ser menor que 0 y eso significa que la variación de la enthalpía de la reacción va a ser mayor que 0. Entonces, para una pila lo que tenemos que buscar es quién actúa en el cátodo, por lo tanto, quién hace la reacción de reducción. ¿Vale? ¿Dónde se lleva a cabo la reacción de reducción? En el cátodo. Entonces, aquel que actúa en el cátodo es aquel que tiene un potencial estándar de reducción más alto, que en este caso es el hierro, tiene la reacción de reducción. Entonces, hierro más 3 que pasa a hierro más 2. Por lo tanto, el hierro más 3 es un agente oxidante. Y luego pues, tenemos el ánodo. El ánodo es donde se lleva a cabo la reacción de oxidación. La reacción de oxidación sería el cobre sólido, que pasa a cobre más 2 acuoso. Bueno, pues aquí tendríamos el ánodo, que sería la reacción de oxidación, y por lo tanto esto sería el agente reductor. Bueno, pues tenemos que el agente oxidante es el hierro ferroso y férrico y el cobre sólido. Así que la respuesta correcta, agente oxidante hierro más 3, agente reductor es el cobre sólido. Así que la respuesta correcta es la opción B. Muy bien, pasemos a la siguiente ejercicio. Debido a su estructura, los compuestos polímeros elastómeros y los termofijos tienen en común que pueden moldearse a temperatura ambiente, pueden recuperar su forma inicial después de deformarlos, las opciones A y B de forma simultánea o ninguna de las anteriores. Bueno, esta es una pregunta un poquito rebuscada, bastante quizá para mi gusto, porque al final nosotros nos estudiamos los termofijos, nos estudiamos los elementos termostables, los plásticos termostables, pero básicamente es que tenemos que acordarnos que los termofijos o termostables son plásticos que una vez moldeados no pueden ya modificar su forma, lo cual impide de nuevo su procesamiento, no pueden ser recalentados y refundidos como los termoplásticos. Por lo tanto, la opción A de que puede moldearse a temperatura ambiente es incorrecto porque elastómeros y termofijos termostables pues se moldean normalmente con calor. Y luego los elastómeros es verdad que son un grupo de materiales que se caracterizan por la elasticidad a diferencia de los plásticos. Esto significa que cuando se deforman, si se dejan aplicarse la fuerza responsable de la deformación, recuperan su forma original. Los termofijos pueden ser un poquito, los termofijos no son tan elásticos, son bastante rígidos, pero son difícilmente deformables. Entonces, si se deforman un poquito, volverían a su forma original. Así que la respuesta más correcta de todos sería la respuesta D. Pueden recuperar su forma inicial después de deformarlos. Es verdad que los deformamos, vuelven a su estado, pero son más rígidos que los elastómeros, pero son un poquito deformables. Ahora bien, vamos a la pregunta 8. Indique la respuesta correcta. Esta es una pregunta más de química, más de biología que realmente de química, ¿no? Lo hemos visto más en biología esto, ¿no? La isomería geométrica es un tipo de isomería estructural. Esto es falso porque la isomería geométrica es la isomería cis y trans. ¿Vale? Por ejemplo, ¿no? Una isomería geométrica sería la de cis y trans, que eso sería un tipo de isomería espacial. La estructural son isómeros de cadena, de posición y de función, así que la A no es cierta. La libre rotación alrededor de un doble enlace da lugar a isómeros geométricos.
Vale, recordar que cuando hay un doble enlace y hay isómeros cis y trans, como en el enlace peptídico, no hay libre rotación, así que la B de biología nos acordamos que en el enlace peptídico, por ejemplo, que tiene carácter parcial del doble enlace, pues no hay libre rotación, la B es incorrecta. Y la D también sería incorrecta porque la isomería de posición es un tipo de isomería estructural, no espacial. Así que la única correcta que veo yo aquí es la C. El efecto mesómero resulta de la resonancia de electrones. Esto es lo que pasa también con el enlace peptídico de biología. Entonces, el efecto resonante es el movimiento de electrones a lo largo de una especie química que contiene pares de electrones no compartidos o enlaces múltiples. Esto pasaba, por ejemplo, en el enlace peptídico, que, pues, por ejemplo, acordaros que decíamos que tenía carácter parcial de doble enlace, había resonancia porque habían dos electrones con el nitrógeno, ¿vale?, del enlace peptídico, y entonces había un efecto de resonancia. Así que la respuesta correcta en este caso sería la opción C. La opción C. Luego, el pH de la disolución reguladora. Bueno, en principio las disoluciones reguladoras no entraban en el temario, ¿vale? Aquí vamos a aplicar una ecuación que se llama la ecuación de Henderson-Hasselbalch. La ecuación de Henderson-Hasselbalch sirve para calcular el pH de disoluciones amortiguadoras. ¿De acuerdo? Entonces, esta ecuación se utiliza en química para calcular el pH de una disolución reguladora. Es verdad que esto realmente nunca lo han preguntado, yo creo que no debería estar en el examen, y entonces la ecuación de Henderson-Hasselbalch se calcula como el pH es igual al pK sub A más el logaritmo base 10 de la concentración de la sal partido la concentración del ácido. ¿Vale? Eso sería la ecuación de Henderson-Hasselbalch. A ver, lo podemos hacer por equilibrios, pero es verdad que si no sabemos esta ecuación es mucho más rápida. pH es igual a pK sub A. Recordar que el pK sub A es igual al menos logaritmo de la K sub A. Así que pH es igual al menos logaritmo base 10 de la K sub A, que es 4,45 por 10 elevado menos 7, más el logaritmo de la concentración de la sal, que en este caso la sal es el hidrógeno carbonato, que es 10 elevado menos 2, partido la concentración del ácido, que es 10 elevado a menos 1. Entonces calcularíamos esto y calcularíamos el pH de esa disolución amortiguadora. En principio esto no debería haberse preguntado, porque las disoluciones amortiguadoras, pues se habla más de ellas en teoría que en un cálculo, porque en principio la ecuación de Henderson-Hasselbalch no entra dentro de las PAU, del currículum de bachillerato. Pero bueno, 4,45 es verdad que lo tenéis en los apuntes de clase, en los apuntes sí que estaba, porque pues a mí me gusta explicarlo en clase, pero en realidad esto no debería haberse preguntado. Bueno, pues esto es 10 elevado, bueno, aquí nos faltaría poner el 10, sí, bueno, vamos a poner 10 elevado a menos 2, partido, que esto es la sal, la concentración de la sal, y aquí pues 10 elevado a menos 1, perdón, a ver, 10, a ver que no me deja escribir, 10 elevado a menos 1. Ya tendríamos el cálculo de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, aquí el pH me sale que es 5,35. Fijaros que si te sabes la ecuación, la verdad es que lo hacías bastante rápido, pero era cuestión de saberse la ecuación. Bueno, vamos al siguiente ejercicio. Aquí fijaros que la opción correcta, como bien hemos dicho, es la opción A. Vamos al siguiente. El siguiente te dice, si a 500 mililitros de una temperatura, si a 500 mililitros de agua a la misma temperatura que el carbonato de calcio y te dan el peso molar, presenta esa subida, le añadimos estos moles de calcio y de carbonato, pues tendremos una disolución insaturada, saturada, sobresaturada o sin precipitado. Bueno, pues aquí tenemos que vamos a poner el equilibrio primero para calcular la KPS. Esto tenemos carbonato de calcio, que es una sal insoluble, se disocia en ion calcio más 2 más ion carbonato menos 2, acuoso, acuoso. Tenemos un equilibrio, la concentración final, y entonces aquí tendríamos que esto es S y S. Así que la KPS de esto sería igual a la concentración del ion calcio por la concentración del ion carbonato, ¿vale? Con lo cual KPS es igual a S por S, S al cuadrado. Aquí nos están diciendo que la solubilidad, que es 6,93 por 10 elevado a menos 3 gramos partido litro, habría que convertir esta solubilidad, para compararlo con la KPS, para calcular KPS habría que pasarlo a molaridad, o lo que es lo mismo a mol partido litro. Esto lo conseguimos dividiendo entre el peso molar, 6,93 por 10 elevado a menos 3 dividido entre el peso molar, que es 101 gramos partido mol. ¿Vale? Entonces esto, gramo partido litro, pues esto nos daría en mol
partido litro, que es lo que nosotros queremos, la S. Luego esta S que nos dé, pues aquí despejamos KPS y entonces KPS será igual a esa S que acabamos de calcular elevado al cuadrado. Entonces vamos a calcularlo directo si queréis. Bueno, pues esto sería, vamos allá, esto sería 6,93 por 10 elevado a menos 3, que lo dividimos entre 100,1, ¿vale? Esto sería la S, la subida es 6,92 por 10 elevado a menos 5, ¿vale? Y ahora si lo elevamos al cuadrado obtendríamos la KPS, que la KPS es 4,79 por 10 elevado a menos 9, que coincide con los valores tabulados de la KPS del carbonato de calcio. Una vez que tenemos la KPS del carbonato de calcio, pues vamos a ver si precipita o no. Recordamos que aquí lo que tendríamos que calcular es el coeficiente de concentración de la concentración del calcio más 2 en esa nueva concentración y la del carbonato menos 2. Entonces, aquí la K sub C, el coeficiente de concentración, sería igual a, pues, esto está en moles, habrá que pasarlo a molar. Entonces, recordar que la molaridad es igual al número de moles partido el volumen en litros. Así que esto es 5 por 10 elevado a menos 3, que lo dividimos entre 0,5. Como está repetido, eso básicamente está al cuadrado. 5 por 10 elevado a menos 3 partido 0,5, porque justo nos han dado que el dato es igual, ¿no? Entonces, esto sería 5 por 10 elevado a menos 3 partido 0,5, que lo elevamos al cuadrado, porque está RP, ¿vale? Entonces lo elevo al cuadrado y esto me sale que es 1 por 10 elevado a menos 4. 1 por 10 elevado a menos 4. Ahora, comparo el coeficiente de concentración con la KPS. Yo estoy viendo que el coeficiente de concentración 1 por 10 elevado a menos 4 es mayor que la KPS, que la KPS me ha dado este valor, que es mucho más pequeño. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues cuando el coeficiente de concentración es mayor que la KPS, aquí habrá precipitación. La sal va a precipitar y por lo tanto, si hay precipitación, es que la sal está es una disolución sobresaturada. Recordar que saturada es que está en equilibrio y cuando está por encima, sobresaturada, es que hay precipitación. Vale, indicar la respuesta correcta respecto a la expresión de velocidad para esta reacción que tenemos aquí. Aquí nos dan metano más oxígeno, da CO2 y agua y está sin ajustar. Debemos ajustarla. Tenemos un carbono, aquí hay 4 hidrógenos, aquí vamos a poner un 2 y aquí pues tendríamos que 2 más 2 son 4, así que aquí pondríamos un 2. Entonces la ley de velocidad, la velocidad es igual a menos, acordaros las desapariciones son negativas, menos el diferencial de la concentración de metano respecto al diferencial del tiempo, igual al menos el diferencial de la concentración de oxígeno respecto al diferencial del tiempo, pero aquí pondríamos, como el coeficiente es un 2, tendríamos que poner menos un medio, igual al diferencial de la concentración de dióxido de carbono respecto al diferencial del tiempo, igual a menos un medio, no, 1, un medio del diferencial de la concentración de agua respecto al diferencial del tiempo. Entonces aquí tenemos la ley de velocidad o la expresión de velocidad de una reacción. Entonces la ley de velocidad respecto en un intervalo dado, fijaros que los reactivos son negativos y los productos será con signo positivo y la inversa con los coeficientes esticométricos. Así que tenemos que ver cuál de todas las opciones nos coincide. La primera no coincide, la primera coincide, la segunda pues no coincide, la tercera no coincide, ¿vale? Y la segunda y la cuarta tampoco coincide. Así que la única que vemos que coincide sería la primera reacción que estaríamos viendo. La primera es la que nos va a coincidir. Así que la respuesta correcta sería la opción A. La A es la que nos coincide. Vamos a la siguiente. Vale, dice la reacción entre NO, monóxido de nitrógeno y yodo, tiene una cinética de segundo orden para NO y de primer orden para yodo. ¿Cómo cambiará la velocidad si la cantidad de NO se duplica y la otra se duplica? Pues la velocidad nos dice que monóxido de nitrógeno es de segundo orden y yodo es de un orden.
Bueno, justo lo hice esto en el directo que vimos justo ayer. Entonces la velocidad es igual a la constante, nos dicen que esto se duplica, así que esto es 2 por la concentración de NO, todo esto elevado al cuadrado, y la de yodo te dice que se triplica, 3 por la de yodo que se triplica, ¿no? Triplica y este se duplica, ¿vale? Como esto es de primer orden. Entonces esto va a quedar que la velocidad es igual a un factor, o sea, será una constante por la concentración de esto elevado al cuadrado, por la concentración de yodo elevado al cuadrado. Entonces todo esto queda multiplicado por 2 elevado a 2 por 3. 2 elevado a 2 es 4, 4 por 3, pues que nos va a dar 12. Eso significa que vamos a ver que la velocidad, ¿vale? Todo esto de aquí, fijaros, la velocidad se incrementará unas 12 veces, así que la respuesta correcta sería la opción A. Luego el siguiente ejercicio nos dice que si el valor de la K sub B a 25 grados para el ion hidrógeno sulfato es este valor, ¿cuál será el valor de la K sub A? Recordemos que K sub A por K sub B es igual a la constante de ionización del agua líquida a 25 grados, que es 10 elevado a menos 14. Así que esto será igual, lo tenemos que calcular K sub B es igual a 1 por 10 elevado a menos 14 dividido entre K sub A, que es 1 por 10 elevado, perdón, lo he puesto al revés porque nos pide K sub A. K sub A será igual a 1 por 10 elevado a menos 14 partido K sub B. Entonces K sub B, pues esto es 1 por 10 elevado a menos 14 partido K sub B, que sería pues 1 por 10 elevado a menos 12. Entonces calculamos esto y esto nos va a dar lo siguiente. Vamos allá. 1 por 10 elevado a menos 14, que es la constante de ionización del agua líquida, dividido entre 1 por 10 elevado a menos 12. Bueno, pues esto nos va a dar que es 1 partido 100. Entonces 1 partido 100 sería 0,01 y entonces la opción correcta, que es 1 partido 100, 1 partido 10 elevado a 2 es 1 partido 100. Así que la opción correcta sería la B. Cuidado esto, que esto básicamente significa 1 partido 10 elevado a 2 es lo mismo que 1 partido 100, que a su vez es lo mismo que 0,01, que es el valor que me ha salido de K sub A. Bueno, aquí simplemente nos lo han puesto un poquito raro, pero la respuesta sería la opción B. Muy bien, pasemos a la siguiente reacción. Aquí nos dice cuáles de los cationes del litio reaccionarán con el sulfuro de hidrógeno en condiciones estándar. Y nos dan los pares de los potenciales estándar de reducción. Yo lo que haría es que pondría una lista, porque si el litio lo tengo así, ¿vale? Eso significa que lo único que le puede pasar es que se reduzca el litio. Y entonces aquí pondremos el potencial de reducción del litio, que es menos 3,05. ¿Vale? Entonces luego voy a poner el cobre más 2, que es lo único que le puede pasar, es que se reduzca. Entonces esto es una reducción, todo esto van a ser reducciones. Entonces lo único que le puede pasar es que pase a cobre sólido. Entonces aquí voy a poner el potencial de reducción de esto, vamos a poner la reducción, que es el dato que me dan, que es más 0,34 el del cobre. Y aquí también lo mismo, es una reducción porque tenemos la plata que va a pasar a plata sólida. También es una reducción y entonces es el valor del potencial estándar de reducción, que es más 0,80. Y ya por último tenemos el magnesio, que lo único que le puede pasar es que se reduzca. Entonces tenemos magnesio sólido y aquí vamos a poner el potencial de reducción del magnesio, que es menos 2,37. Y luego tenemos que reacciona con sulfuro de hidrógeno. Entonces el sulfuro de hidrógeno reacciona para dar azufre y entonces esto es una reacción de oxidación. ¿Vale? Entonces aquí vamos a poner el potencial de oxidación y ¿cómo lo conseguimos? Cambiando el signo, menos 0,14. Entonces tenemos que buscar qué sumas va a dar positivo. Va a dar la variación del potencial, va a dar de signo positivo, es decir, perdón, igual que 0 no, de signo positivo mayor que 0, y eso significará que la energía libre de Gibbs será menor que 0. Recordar que la energía libre de Gibbs es igual al número de electrones transferidos por la constante de Faraday por la variación del potencial de la reacción, con lo cual hará una reacción espontánea si esto es de signo positivo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver qué sumas da positivo de la variación. Bueno, si yo hago con el primero, menos 3,05 y menos 0,014 me da negativo, la variación me da negativa, entonces no puede ser porque la energía libre sería no espontánea. Ahora, si lo hago con el cobre más 0,34 menos 0,14, eso me da una variación positiva, por lo tanto es espontánea, así que el cobre check, el cobre sí. 0,80 menos 0,14 también me da positivo, ¿vale? Y menos 2,33 y menos 0,14 me da negativo. Los dos que me dan la suma positivo, donde la variación de la reacción será mayor que 0 y por lo tanto la energía libre de Gibbs será espontánea, sería en este caso con el cobre y la plata. Así que la respuesta correcta es la opción B.
Vamos al 14. El 14 es un principio Le Chatelier. Vale, con respecto a la reacción de carbono sólido más un medio de oxígeno nos da monóxido de carbono, indicar la respuesta correcta. Al aumentar la temperatura, el sistema se desplaza hacia la formación de monóxido, al disminuir el volumen de la reacción, el sistema se desplaza a la formación de monóxido, o al disminuir la presión total a temperatura constante, el sistema se desplaza hacia la formación de monóxido, o al disminuir la temperatura, el sistema no se desplaza hacia la formación de monóxido. Bueno, pues aquí vamos a ver. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que esto es un equilibrio heterogéneo, aquí tenemos un sólido que no va a participar, la variación de moles gaseosos aquí es 1, aquí es 0,5, es un medio. En este lado va a ser menor que en este. La reacción es exotérmica, es decir, es una reacción que se desprende calor. Vamos a ir reacción a reacción. Recordar que el principio de Chatelier dice pues, que todo aquel sistema que está en equilibrio, pues tiene que esté perturbado, tiene que contrarrestarlo. Te dice que al aumentar la temperatura el sistema se desplaza hacia la formación de monóxido. Bueno, al incrementar la temperatura el equilibrio se desplazaría en sentido inverso y el monóxido está en la parte de productos, así que la A no puede ser. Al disminuir el volumen de la reacción, el sistema se desplaza hacia la formación. Si disminuimos el volumen, la presión de gases aumenta y el equilibrio se desplaza hacia donde menos moles gaseosos, que en este caso sería en sentido inverso. Por lo tanto, tampoco podría ser. Sería la C, porque al disminuir la presión, si disminuimos la presión, el equilibrio se desplaza hacia donde más moles gaseosos, en este caso hacia el sentido directo. Y entonces el sentido directo es donde nos vamos a encontrar el monóxido de carbono. Así que esta es la opción correcta. Fijaros que en este caso, si disminuye la presión, de acuerdo con el principio de Le Chatelier, el sistema se desplaza en el sentido de que suba la presión, es decir, hacia donde aumente el número de moléculas gaseosas presentes en equilibrio, en este caso hacia la formación de monóxido. Aquí hay 1, aquí hay 0,5 y el carbono, acordaros que es un sólido, sería 0. Y luego la D tampoco podría ser porque al disminuir la temperatura, si disminuimos la temperatura, el equilibrio se desplaza, se desplaza hacia la formación de monóxido. Es decir, fijaros que si es una reacción exotérmica que desprende calor y bajamos la temperatura, el equilibrio se desplazaría en sentido directo hacia la formación de monóxido. Y te dice que no se desplazaría, por lo tanto, esta afirmación sería falsa. La única que es correcta es la opción C. Bueno, espero que el examen os haya ido muy bien. Es verdad que ha sido un poquito diferente. No nos han avisado de que podrían ser 4 opciones. Normalmente siempre ha sido 3. Lo han cambiado y no lo han indicado que iban a cambiar. Dijeron que había esa posibilidad, pero no especificaron que iban a ser 4 opciones. Espero que os haya ido muy bien. Es verdad que había que elegir de mínimo 10 que supierais contestar. Pero bueno, espero que os haya ido muy bien. Es verdad que había alguna cuestión bastante asequible, había alguna de teoría un poco extraña, pero el resto de preguntas han sido bastante asequibles. Espero que os haya ido muy bien. Mucha suerte a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.